Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, qué flojito. A ver, vamos de vuelta. Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Ahí está. Qué privilegio para mí. Gracias, iglesia. Gracias, Hugo, por la invitación en nombre de la iglesia. Sí, le manda saludo a la iglesia de Lomas de Zamora. No es mentira, es real. No es un chiste, mejor dicho, es real. Hola, hola. Ahí está. ¿Este lo puedo correr? Ahí está. Bueno, muy bien. Alan, ¿no? El que cantó del coro. Alan. Eh, La última canción que él decía, tengo eterna y completa seguridad de qué? Que allí voy. Te hago una pregunta antes de arrancar. ¿Tenés esa completa y eterna seguridad que cantábamos o escuchábamos que decía Alan? Si no la tenés, no te vayas como viniste. Cristo te quiere dar salvación. Y que estés acá es un buen síntoma, pero eso no te salva. Lo que te salva es que le des tu vida a Jesucristo, que te reconozcas pecador y que lo invites a entrar en tu vida y Él te salvará. Y ahí podrás cantar como Alan, como el coro y como cada uno de nosotros, con esa plena certeza y seguridad de que al cielo vamos. Amén. Amén. Ahora, hablar de la unidad. Hugo me daba este tema, también Marcos lo reforzaba cuando me hablaba. Hablar de la unidad, ¿sí? Y hermanos, la verdadera unidad no se produce primariamente persiguiendo la unidad, sino persiguiendo a Jesucristo. Por eso te hacía esta pequeña introducción, porque vamos a hablar de la unidad. Pero para perseguir la unidad tenés que tener a Cristo. La Biblia dice que nosotros como iglesia podemos guardar la unidad, que tenemos que guardarla, pero no la podemos crear. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo esa unidad en la cruz del Calvario y venciendo esa tumba y resucitando. Por eso como iglesia nosotros debemos guardar la unidad. ¿Y cómo? Bueno, decíamos que primariamente, me gusta esta frase de este escritor, que no se produce primariamente persiguiendo la unidad, sino persiguiendo a Jesucristo. Por eso en los evangelios o en las cartas vamos a encontrar vestidos de Jesucristo. Es el evangelio de Cristo y su carácter desarrollándose en nosotros los que nos permite tener unidad como iglesia. ¿Sí? No sé si está el power y puedo probar a ver si ya está para que vayamos viendo. ¿Sí? Ahí está. Bien. Ahí está. Sí, bueno, saquemos eso lo del orador, pero la unidad de la iglesia. Vístanse de Jesús, porque Él es el que puede producir la unidad. La unidad y la edificación del cuerpo de Cristo, hermano, amigo, tengas un mes, tengas un año, tenga 20 años de cristiano, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad guardarla. Ahí en el aposento alto, 12 discípulos, la proto iglesia, lo que iba a ser un tipo de la iglesia, lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, en esos 12 discípulos totalmente distintos, donde cada vez que lo menciono no lo puedo entender, cómo el Señor puede juntar entre sus discípulos a un celote que quería sacar a Roma a través de la fuerza, que era Simón el celote, con un publicano como Mateo, que cobraba impuestos. ¿Cómo puede hacer eso? Eso lo puede hacer Cristo. Por eso la protoiglesia, por eso esta iglesia, 50, 60, 120, los que sean en Zárate, en Lomas, de donde vengo, solo podemos convivir porque Cristo está entre nosotros, si no, no podríamos convivir. Seas abogado, verdulero, la profesión que tengas, podemos convivir y guardar la unidad porque esa unidad ya la hizo Cristo. Y con esta pequeña introducción, quiero hablar acerca de esta palabra, unánimes. Decila conmigo, a ver, unánimes. A ver los de arriba, que son los más jóvenes.
Unánimes. Vamos de vuelta a lo de arriba, a ver. Unánimes. A ver los de abajo. Unánimes. Unánimes. Víctor Frank, el creador de la logoterapia, ¿sí? Él estuvo en los campos de concentración, en Auschwitz, y él escribe un libro, ¿sí? El de la logoterapia. Tratan de cómo tener el propósito en la vida puede sacarte de cualquier circunstancia. Y él encontró y él empezó a hacer su tesis en un campo de concentración donde lo hostigaban y lo amedrentaban todos los días, ¿sí? Y Víctor Frank cuenta en uno de sus libros, voy a poner el cronómetro si no me voy, un domingo dice que había un caudal de gente, una fila larga, y él pensó que habían conseguido pan ahí en los campos de concentración, que se habían apiadado los alemanes. Y le llamó la atención. Y cuando él se acercó, se dio cuenta que no había pan y no había comida. Lo que habían encontrado era un pedazo de vidrio que funcionaba como un espejo. Y se había hecho una fila tan larga porque todos querían ver su rostro en ese pedazo de vidrio que simulaba un espejo en el campo de concentración. Él escribe y dice que no salía de su asombro. Él cuenta el impacto que le generó a cada uno de ellos mirar su rostro. Hace tanto que no veían su rostro. Hoy quiero hacer y quiero ir a la palabra de Dios y que sea como ese espejo para que nos podamos ver el rostro, para que podamos ver el rostro de Cristo. Pero algo así pasa cuando leemos el libro de Hechos. Cada vez que tengo que hablar de la iglesia me encanta y a lo primero que va a mi mente es al libro de Hechos. ¿Cuántas cosas pasaron en 72 años? Ahora imaginémonos en 2000 años aproximadamente que la iglesia viene navegando. Tanta agua pasó por abajo del puente y de pronto miramos y nos motiva. Tal vez nos avergüenza cosas, tal vez nos perturbe mirarnos en este espejo del libro de Hechos. Tal vez nos emocione, ojalá nos desafíe y nos impulse con este tema, unánimes. Esta palabra, según la versión que tengas, ¿sí? Aparece en el libro de Hechos 5 veces de una manera positiva, otras 2 veces que se juntaron unánimes a hacerle la contra a una persona, ¿no? Pero 4 veces más van a aparecer, vuelvo a decirte, según la versión que tengas, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Así que 5 veces en el libro de Hechos. Entonces yo quisiera ver cada una de estas palabras y sacar algunas de esas enseñanzas para estos aniversario número 72. Cómo la iglesia primitiva construía no solamente juntos, unánimes. Hay veces que si tendríamos que, nos dirían describir o reescribir algunos textos de la Biblia, diríamos, pará, acá se está repitiendo, porque vas a encontrar muchas veces que estaban juntos unánimes. Ahí te da la pauta que estar juntos no es lo mismo que estar unánimes, porque podés estar juntos y no unánime. Por eso vamos a estudiar en el libro de Hechos de los apóstoles, en el comienzo de la iglesia, y vernos en el espejo. Y quiera Dios que nos impulse. Así que estas 5 veces te las menciono rápidamente. En primer lugar aparece en Hechos 1:14. Hechos 1:14. Ahora yo te hago un pantallazo y ahora nos vamos a detener uno a una. Pero en Hechos 1:14 habían caminado todo un día por el monte de los olivos, ¿sí? Dice que había 1000 metros a Jerusalén y estaban en el aposento alto donde celebraban la Pascua o una parte del templo, no lo sabemos dónde estaban, pero dice que ahí estaban unánimes. La segunda vez que aparece en el libro de Hechos es en Hechos 2 del 1 al 4, ¿sí? Te las repaso, ahora nos vamos a meter rápidamente en una de ellas. Pero dice que ahí aparecen las lenguas, dialectos, por lo menos 15 regiones distintas, ¿sí? Posiblemente 10 idiomas, pero ahí también aparece la palabra unánimes. La tercera vez en el libro de Hechos, 2, 46 y 47, ya había 3000 convertidos con la primera predicación de Pedro, y ahí aparece la palabra unánimes. Y la cuarta vez es en Hechos capítulo 4, ¿sí? Después de que los
discípulos, 2 de los discípulos estuvieran 2 veces en la cárcel, ¿sí? Por los benditos Anás y Caifás, que habían puesto también habían juzgado al Señor Jesús y ahora juzgan a los líderes de la iglesia. Y dice que le dan libertad y dice que la iglesia, ¿cómo estaba? Unánimes, orando, ¿sí? Y en la última vez, es en Hechos capítulo 5, del 12 al 15, después de un feo capítulo 5. ¿Por qué un feo capítulo 5? Feo. La palabra de Dios no es fea. Pero digo el hecho de que el pecado en la iglesia. Ananías, ¿sí? Y Zafira. Pero ahí vamos a encontrar la quinta vez que aparece la palabra unánimes, ¿sí? Así que vamos a ir avanzando. En primer lugar, el primer unánimes. Acompáñame a Hechos 1:14. Unánimes. Dijimos que la unidad la tenemos que guardar, no la podemos crear, porque ya la creó Cristo en la cruz. Pero como iglesia, y siendo totalmente personas distintas, que podemos pensar, actuar de formas distintas, tenemos que guardar la unidad, pero no solo guardarla, andar unánimes, unánimes. Y vernos en el espejo de cómo creció la iglesia en el libro de Hechos y sacar enseñanzas de estas 5 veces que aparece en el libro de Hechos, ¿sí? Con esta introducción que te hice, ¿llegaste a Hechos 1:14? ¿Sí? Bueno, vos llegaste, yo no. Así que ahí lo estoy buscando. Hechos 1:14. El primer unánimes dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El Señor Jesús tenía hermanos, ¿sí? Pero dice que estaban ahí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, ¿sí? El versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén. Y entrando subieron el aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Mateo, ¿sí? Y dice que todos perseveraban unánimes. Hechos capítulo 1. Antes del descenso de Pentecostés, el Señor Jesús había muerto y había resucitado. Le da la gran comisión y en este aposento alto había 120. ¿Quiénes estaban ahí? Tal vez los 70, tal vez las mujeres que eran importantes en el ministerio del Señor Jesús, los 11, ya no estaba Judas. Después van a elegir a Mateo. Pero en primer lugar, estaban unánimes. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en primer lugar, unánimes sin prejuicios. Y el primer subpunto es sin reclamos. Ahí en los versículos dice que había 120. ¿Qué habrá sido de esa reunión? Dijimos que los discípulos estaba la familia, posiblemente los 70 de Lucas 10, ¿sí? Entre esos 120, en 1 Corintios 15 dice que se le aparecieron 500 a la vez, ¿sí? Cuando Cristo aparece 5 veces resucitado y en una de ellas dice que 500 a la vez. Ahora, ¿quiénes son todos esos? No lo sé. Pero lo que sí sé es que su maestro había muerto y resucitado, asciende a los cielos, le da la gran comisión y el puñado de cristianos y discípulos que estaba ahí, ¿cómo estaba? Unánimes. Unánimes. ¿Quiénes son todos? No lo sé, pero estaban sin prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Viene de previo. Es una idea concebida con anterioridad y por lo general negativa. Ahora dice que acá estaban absolutamente juntos y unánimes, sin reclamos. Juan podría reclamarle a Pedro: yo estoy cuidando a María. En la cruz el Señor me encargó María a mí. Y estuve frente a la cruz y ninguno de ustedes estuvo frente a la cruz, solo yo. Pero no hay prejuicios.
No hay lugar para los reclamos. Juan podría reclamar, yo cuidé a María. Pedro podría reclamar, sí, yo no estuve ahí y lo negué, pero el Señor me dijo a mí que me iba a dar las llaves. ¿O no? Los hermanos, que en algún momento de los evangelios se cita que no creían en él. Y evidentemente hubo un cambio. Por lo menos uno de ellos, que fue pilar, Jacobo, Santiago, pilar de la iglesia, se encuentra con Cristo resucitado y su vida cambia. ¿Podría haber hecho uno de los reclamos? ¿O los discípulos haberle hecho un reclamo a él? Paren, 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 ¿qué hacen acá los hermanos y las hermanas? Si en el ministerio público de él ustedes no estaban, ¿qué hacen acá? Pero no había lugar para los prejuicios, no había lugar para los reclamos. Entonces, en el primer unánimes sin prejuicios, sin reproches. Andrés, el hermano de Pedro, podría haber dicho, yo fui el primero que encontró al Mesías. Y él lo trajo a Pedro al Mesías. Y podríamos seguir descubriendo y armando historias, pero lo que sí sé es que no había lugar para los prejuicios. Y estaban sin reproches. Hermanos, cuando yo leí acerca de esto, que podamos vernos frente a ese espejo, como decía Víctor Frank, y ser confrontados con la primera iglesia. ¿Cómo estaban los 120? Unánimes, unánimes, sin prejuicios. Y dentro de este punto te quiero hablar que no había reclamos, pero en segundo lugar no había reproches, un poco lo fui citando. Le podrían haber dicho a Pedro, Pedro, acordate, vos negaste al Señor. Vos te quisiste poner encima de todos nosotros, pero no hay lugar para los reproches. De hecho, el que se va a parar después y va a poner la voz en alto y se van a convertir es el apóstol Pedro. Pero no solo estaban sin prejuicios porque no había reclamos. Aprendamos de esta primera iglesia. No había reproches, pero tampoco estaban sin restar. No estaban restando. No era tiempo de claudicar. ¿No le podían haber dicho, Tomás, sos de los nuestros ya que vos dudaste? ¿Sos de los nuestros? Entonces se para Pedro y eligen a uno, a Matías. Hay algunos que dicen que se tenía que completar el número de los 12 por las tribus. Lo que sí sé es que no había tiempo para restar. Estaban sumando. ¿Qué hacemos? Y hacemos lo que aprendimos. Y citan a Matías, que fue solamente nombrado acá. Pero no había tiempo para restar. Aprendamos de esta primera iglesia en este primer punto, en este primer unánimes, sin prejuicios, sin reclamos, sin reproches y sin restar. Hechos capítulo 12, muere Jacobo en los designios del Señor y ahí no fue reemplazado por otro. Pero acá entendieron que había un tiempo donde había que sumar y eligen a Matías. Es tiempo de sumar, hermanos. 72 años. Sigamos unánimes, sin prejuicios, sin ideas elaboradas de antemano que por lo general son negativas, donde están cubiertas de reproches, de reclamos y siempre restando. Alguien dijo una vez, alguien no, en una capacitación de Juntos, Guillermo Piovano, y la tengo, él dice, qué poco se suma en la iglesia, que mucho se divide, que mucho se resta y qué poco se multiplica. Ahora acá no había tiempo para las restas. Acá era tiempo para sumar. Es tiempo de sumar en el liderazgo. Cuando veía al chico que presidía y un poco conociendo la historia de la iglesia, digo, qué lindo que se levanten jóvenes. Hermanos, es tiempo de sumar. Sumar sin reproches, sin reclamos, sin estar restando.
Porque Dios es el que hace la obra y nosotros tenemos que estar como unánimes. Acompáñame al segundo unánimes. Hechos 2, del 1 al 4. El segundo unánimes es sin prescripción. Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, vamos fuerte, estaban todos juntos. ¿Te das cuenta? Que si vos pones el corrector en Word, tal vez te tacha la palabra juntos, pero no es lo mismo estar juntos que unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas. Ahí la palabra de las lenguas es idiomas, es dialecto. Y se les aparecieron lenguas repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Sí? Hasta acá nada más con la lectura de la palabra de Dios. El segundo, unánimes. El primero era sin prejuicios. Ahora el segundo es sin prescripción. Llega el Espíritu Santo y los bautiza, los sumerge. En Juan capítulo 20 dice que les dio el Espíritu Santo, pero pudo haber sido un anticipo de lo que iba a venir. Acá reciben en este capítulo el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Lenguas es dialectos, como dice en 1 Corintios 11, un lenguaje entendible en diferentes idiomas. No lo leímos por amor al tiempo, pero acá se citan 15 lugares geográficos que habían entre todos estos que estaban acá. Por lo menos dicen los historiadores que 10 idiomas distintos. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo cuando estaban unánimes juntos. Ahora, hermanos, nosotros también tenemos que soltar la lengua, pero no para criticar, ni para hablar balbuceos, sino en un lenguaje entendible, sin prescripción. Si tal vez no se entiende la palabra prescripción porque quería literar todas con P para que nos acordemos, es sin fronteras, sin límites. Ahí estaban unánimes juntos y empieza a expandirse la iglesia, sin fronteras. El mundo estaba ahí. 15 regiones distintas, 10 idiomas distintos, y Dios hace una obra sobrenatural cuando la iglesia estaba unánime. ¿Cómo? Sin prescripción. Que el Espíritu Santo lo ponga en tu corazón, querido hermano, amigo o hermana o amigo que nos visitás. El impacto al mundo del Espíritu Santo es de punto de partida y no solo de punto de llegada. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros ponemos mucho énfasis hasta el fin del mundo, el punto de llegada. Pero querido y querida, el punto de partida muchas veces nosotros no le ponemos el énfasis que le debemos poner. Ese día el Espíritu Santo hizo una obra magistral y se convirtió mucha gente. Al revés de lo que pasó en la Torre de Babel. En la Torre de Babel se confundieron, acá se entendieron. En la Torre de Babel se esparcieron, acá se unieron. En la Torre de Babel fue paralizada la obra, acá fue proyectada. Unánimes, hermanos, unánimes, no es Babel, es Pentecostés. Es Pentecostés. Y no hace falta que el Espíritu Santo venga de nuevo, ya está en nosotros. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice Jerusalén, Samaria y el resto de la tierra. Y ahí es lo que te decía, tenemos bien claro lo que es el resto de la tierra. Un misionero decía que el fin del mundo, el resto de la tierra es Argentina, porque estamos en la punta del mapa. No sé cuál es el resto de la tierra. Otro misionero decía hasta donde el alcance de tus pies dé. No sé cuál es el resto de la tierra, pero sí sabemos que hay que ir. Pero muchas veces descuidamos el punto de partida. Y como dice, comenzando desde Jerusalén. Ahora te hago una pregunta. ¿Esta iglesia, estos discípulos eran todos de Jerusalén? No. Ahora, ¿por qué dice comenzando desde Jerusalén? ¿Por qué? Porque estaban en Jerusalén.
El punto de partida es de dónde estás. Hace poquito vino a nuestra iglesia alguien, Eliseo Renú, de la iglesia de Celina, donde está Nacho, a mostrarnos el ministerio de la voz de los mártires, ¿no? Y nos asombramos con la persecución que hay en el mundo. Y como nosotros no nos persiguen y no nos vemos de la forma que los persiguen a ellos, ¿sí? No sabemos lo que Dios muchas veces está haciendo en el mundo. Y el punto de llegada lo tenemos claro, es el fin de la tierra. Pero olvidamos el punto de partida. Y permitime decirte esto, si no tenés claro cuál es el punto de partida, nunca vas a saber cuál es el punto de llegada. Si olvidamos el punto de partida y no lo tenemos claro, no sabemos cuál es el punto de llegada. Por eso en la Gran Comisión, que aparece en los 4 evangelios y en el libro de Hechos, en Lucas 24:47 dice, comenzando desde Jerusalén. Es interesante la palabra comenzando, porque los discípulos no eran de ahí, eran de Galilea, muchos de ellos, pero estaban ahí. Y como estaban ahí, tenían que comenzar en donde estabas. Hermanos, unánimes, sin prejuicios, pero sin prescripción. Tenemos claro cuál es el punto de llegada, pero el punto de partida es esta querida ciudad de Don Torcuato si estás acá. En mí y en Ronald que me acompaña en Lomas de Zamora. Sé que hay algunos que están allá en Quilmes, otros en Zárate por lo que escuché, un amigo que nos visita que lo conozco de Escobar. Esos son los puntos de llegada. Y ponemos mucho énfasis en el punto, en el fin, pero el punto de llegada es donde estés. Por eso unánime sin prescripción. Los discípulos no eran de ahí, pero comenzaron desde ahí. Por eso, unánimes, sin prescripción, sin fronteras. Alguien dijo, un orador, un cantante en realidad, no voy a decir quién, pero él decía, la oración no contestada de Jesús. Y él se atrevería a decir eso, la oración no contestada de Jesús. ¿Cuál? La de que estemos unánimes. Pero a veces, hermanos, no entendemos que estar unánimes no es juntarnos todos en un lugar, es tener la misma unión cuando estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Eso es estar unánimes. Tenemos que esparcirnos, predicarnos, no unirnos todos en un lugar. Sí, nos debemos congregar, pero podemos permanecer unánimes cuando estamos esparcidos, predicando en la facultad, en el trabajo, en el vecindario, en donde estemos. ¿Y qué es lo que pasó? Consecuencia de todo esto, ¿qué sucedió? Bueno, posiblemente se convierte un judío que vivía en Roma y posiblemente lo escuchó en Pentecostés. Porque ¿quién fundó la iglesia en Roma? ¿Quién fundó la iglesia en Roma? Pablo no, ni los discípulos. Posiblemente alguien que escuchó el evangelio en Jerusalén. Y en Roma, entre los tantos que se convierte Priscila y Aquila, Hechos 18. Pero en Hechos 18 dice que fueron expulsados por Claudio de Roma y fueron a parar a Corinto. Y en Corinto se unen a Pablo con ellos. Mi parroquia es el mundo. Mi parroquia es el mundo. Y él andaba a caballo. Estamos perfectamente unidos cuando todos hacemos discípulos. Te hago una pregunta, ¿tenés discípulos? Muy lindo cantar, muy lindo el sonido, muy lindo predicar. Pero estamos unánimes cuando estamos haciendo discípulos. Pero en tercer lugar, porque la hora avanza, unánimes sin preceptos. El tercer unánimes aparece en Hechos 2, ahí cerquita donde estamos, 46 y 47. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ay, qué lindo volver a la iglesia primigenia, ¿no? Vuelvo a citar a Pio Vano, que los programas no nos hagan olvidar las personas, ¿eh? Primero las personas y después los programas. Comían juntos con alegría
y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En tercer lugar, hermanos, unánimes sin preceptos. Y en primer lugar, lo que quiero ver ahí, resaltar, es la palabra perseverar. Hermanos, que el Señor nos ayude a perseverar. En una época donde la procrastinación está de moda, donde lo único permanente es lo provisorio, donde no se asumen compromisos a largo plazo, la iglesia que estamos viéndonos en un espejo como Víctor Frank y viendo y volviendo al libro de Hechos, es una iglesia que perseveraba unánimes. Vamos a hablar de unidad. La iglesia perseveraba unánime. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos hermanos en estos 72 años han perseverado? Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por ellos, porque somos el resultado de los que tal vez hoy no están y de los que hoy están. Gloria a Dios por ellos. Pero la obra debe seguir, y va a seguir cuando se levanten hombres y mujeres que perseveren. Estaban y perseveraban. ¿Cuándo? Todos los días. Nos cuesta, ¿no? A veces hacemos un campamento de iglesia y ya 5 días es un montón y terminamos peleando todo con todo, ¿no? No, mentira, un chiste. Pero dice que acá esta iglesia perseveraban unánimes todos los días. Yo soy hermano de los que piensa que la iglesia tiene que estar abierta de lunes a lunes. Es un sueño que tengo para Lomas de Zamora. Un día que alguien esté enseñando ajedrez, que otro día esté enseñando patín, que otro día esté enseñando matemáticas. Estamos averiguando para abrir el consultorio psicológico, estamos orando para que se reciba la médica que está estudiando para abrir ahí. La iglesia abierta todos los días. Ese es el modelo del libro de Hechos. Perseveraban unánimes el domingo. Todos los días. Unánimes. Sin preceptos. Es cierto que es otro el contexto, es cierto que es otro el contexto del libro de Hechos. Y no vamos a entrar en esa discusión, qué tiempo es mejor. Lo que sí sé que acá hay una iglesia con un imperio que los perseguía y que los atosigaba, pero permanecían unánimes. ¿Cómo? Sin prejuicios, sin prescripciones y sin precepto. Perseveraban. No estoy hablando de el extremo, porque hace un ratito vos me vas a decir, sí, personas y no programas. Es cierto, pero los programas no hay que descuidarlos. Está bien que tengamos que trabajar, pero hay que perseverar de lunes a lunes. Pero en segundo lugar dice que perseveraban, ¿pero en qué? En el partimiento del pan. Hermanos, impactaban con la cena del Señor. Una iglesia que anuncia la vigencia del Señor es una iglesia pujante. Pero en tercer lugar, me encanta esta frase en el versículo 47, y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Me encanta, me quedaría horas hablando de esto. Pero no tenemos tiempo. Dice, tenían favor con todo el pueblo. Hermanos, los cristianos de esa primera iglesia impactaban la ciudad. Eran de bendición para la ciudad. Afectaban para bien. Hermano, hermana, ¿tu vida, tu negocio, tu persona afecta para bien tu ciudad? ¿Tu casa es un lugar de luz? Y no más claro que en estos días que se está celebrando Halloween. Pero no solo poner algo en un estado de WhatsApp cuando estamos cerca de Halloween. ¿Somos luz cada día? Que podamos bendecir con buenas obras, impactando la ciudad y no dándole la espalda. Y no dándole la espalda. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando permanecemos unánimes. Unánimes. Unánimes sin preceptos. Perseverando en el partimiento del pan, anunciando la vigencia de Cristo domingo tras domingo, pero practicando
lo que es ser un verdadero cristiano, iluminando y irradiando a Cristo en nuestra ciudad, en el lugar donde Dios te puso, en el lugar donde Dios me puso. Pero en cuarto lugar, y anteúltimo, el anteúltimo, perseverando, no, unánimes, es sin pavor. Qué capítulo Hechos 4, ¿no? Qué capítulo Hechos, capítulo 4, versículo 24. Dice que no podían contener a Pedro y a Juan. No podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y oído. Producto de que un cojo fue sanado, se hizo un gran tumulto y lo empezaron a amedrentar, pero no lo podían callar porque el milagro estaba ahí. El cojo andaba y se convierte mucha gente. Y como predicaban de la resurrección, lo arrestan a los discípulos, pero como no podían encontrar evidencia para mantenerlo, lo sueltan. Y cuando lo sueltan, los líderes van a la iglesia. Y cuando van a la iglesia, que era una casa, ¿qué dice que estaban haciendo? Hechos 4, capítulo 4, versículos 24. Y ellos, habiendo oído que le dieron libertad a sus líderes, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Y ahí citan un salmo. Y en el versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra de Dios. Tremenda oración. No piden que echen al gobierno romano. No piden que castiguen a los que castigaron al Señor Jesús. ¿Qué piden? Señor, danos valor para poder predicar y sin denuedo. Por eso el cuarto unánimes, hermanos, es sin pavor, sin temor. La iglesia va a tener que seguir siendo iglesia y levantar la voz cuando todos callen. La iglesia debe dar respuestas al aborto. La iglesia debe dar respuesta a la eutanasia. La iglesia debe dar respuesta a la ideología de género, al matrimonio igualitario. No podían callarlo. No podían callarlos. ¿Alguien fue encarcelado una vez? Yo creo que nadie va a levantar la mano, ¿no? Pero cuando fueron liberados, ¿te daría ganas de ir a la iglesia? ¿A dónde vas? ¿A dónde recurrís en un momento de dolor o de tremenda alegría? Estos líderes acuden a la iglesia. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. Cuando fueron liberados, la iglesia estuvo orando diciendo: soberano Señor, tú permites lo bueno y tú permites los malos. Warren Wiersbe dice: Dios es como el sol, a veces permite que se seque algo o que lo derrita a ese algo. Y la iglesia ahora, alabando con el Salmo 2, se amontonarán reyes de la tierra, irán tras el ungido. Y esto estaba pasando, pero esto también pasa hoy, hermanos. Esto también pasa hoy. Hay una agenda preparada donde el mundo se amotina contra Cristo, donde todos pueden levantar su voz, pero cuando decís Cristo te opacan. Hasta la Coca-Cola ha sacado latas de que podés poner los nombres de quien quieras. Buda, Alá, Mahoma, pero cuando pones Jesús te la prohíben. Todos son bienvenidos. Hasta Papá Noel y los regalos en la Navidad que va a venir pronto, pero Jesús no. Reemplacémoslo por algo abstracto, la luz, la paz, pero no digamos Jesús. Y en estos tiempos también necesitamos que la iglesia levante y estemos unánimes sin pavor, sin temor. Ahora, ¿cómo enfrentaron el temor? Bueno, podría ser todo un mensaje en sí mismo, pero lo voy a decir rápido. Ellos en la cárcel, pero la iglesia orando. ¿Y cómo lo hicieron? En primer lugar, la motivación. ¿Se acuerdan? No lo vamos a leer, en este capítulo dice: y viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y que eran hombres sin letras y del burgo, reconocían que habían estado con el Señor Jesús. Y eso nosotros lo tomamos como un halago, pero fue un insulto. Fue un insulto para ellos.
y lo reconocían que estaban con el Señor Jesús. Nosotros lo tomamos como un halago, pero es un insulto que le estaban haciendo. Estaban con Jesús, el que se dice rey, pero lo crucificamos. Ahora, ¿cómo enfrentaron el temor? Unánimes, pero ¿cómo? Con la motivación correcta, viendo el denuedo. Hermanos, no eran parcos, eran entusiastas, tenían fervor, tenían coraje, trabajaban con ahínco. Hermanos, mis hijos son chicos, pero lo peor que pueden ver nuestros hijos, y es la lucha que tenemos, es que nos vean con tedio hacer la obra de Dios. Hermanos, que tus hijos te vean con entusiasmo hacer la obra de Dios, porque estamos sirviendo al Señor. ¿Cuál es la motivación? Y ellos decían, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Pero en segundo lugar, ¿cómo enfrentaron el temor unánime? Sí, pero con la motivación. Pero en segundo lugar, con el milagro. El cojo estaba andando. Hermano, de Doctor 4, de la iglesia, que sean representadas, que haya vidas transformadas, que hayan cojos andando, que haya gente que estaba en la adicción, en la pornografía, en lo que sea, en el ocultismo, y que ahora hayan cambiado su vida. Ese es el milagro que Dios puede hacer, el cojo andando. Así enfrentaron el temor. No los podían ocultar. El cojo de hace casi 40 años que estaba tirado al templo de la Hermosa, pasa Pedro y Juan y le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y el cojo empieza a andar. Estaban unánimes porque tenían la motivación. No nos van a callar hasta que, aunque ustedes nos amedrenten. Pero también no solo era la motivación, había milagros. ¿Y cuál es el milagro? Y Dios puede obrar con milagros, pero el mayor milagro es el de la salvación, que tu vida sea transformada, que tu testimonio en este barrio, mira quién se convirtió, el que paraba en la esquina, aquel que nunca tenía trabajo, aquel engañador, aquel que su familia estaba destruida, aquel que tenía una adicción, que tu vida sea transformada. Y al venir acá perseverar unánimes, y eso va a gritar a voces. Pero en tercer lugar, ¿cómo enfrentaron el temor con el modelo? Reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, aunque era un insulto para ellos, lo tomamos como un halago, pero ¿reconocen los demás que estábamos con el Jesús? ¿Reconocen los demás que estamos con Jesús? Así se enfrenta el miedo. ¿Cómo puedo enfrentar el miedo? Con la motivación correcta, con el milagro, con el modelo, pero en último lugar el motor. No podemos dejar de obedecer a Dios. ¿Hasta cuándo tengo que obedecer a las autoridades? Hasta cuando lo que ellos me digan vaya en contra de lo que dice mi Dios. Y hay sobradas pruebas en la palabra de Dios que es hasta ahí. Daniel, arrodíllate ante la estatua, él y sus amigos, no. Cállense acá los discípulos, no podemos dejar de hablar. Y el milagro va a andar. Pero estamos en una iglesia burguesada. Y no lo digo como crítica. Siempre en todos los aniversarios se toca este himno. ¿Y por qué se canta? Sacude el sopor. Tenemos que sacudir el sopor. Pero en último lugar, unánime sin postergación. Hechos 5 al 12 al 15. Cuando te hacía la introducción te dije un feo capítulo 5. ¿Por qué? Porque la iglesia empieza a crecer y cuando la iglesia empieza a crecer, ¿qué pasa? Viene gente y está la gente y ¿qué hay? Pecado. Pecado. Y la iglesia se tiene que enfrentar con el pecado. Pero también estaban unánimes. 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, ¡ay, qué lindo pasaje! Se aumentaban más gran número,
así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, ¿sí? Y leemos el 41 y el 42 de este capítulo. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El último, unánimes, del libro de Hechos 5:12. Y por la mañana y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hermanos, unánimes sin postergación. Cantidad de hombres y de mujeres se entregaron a Jesucristo. Yo no sé si lo siguen cantando, sé que es la típica canción donde muchos le pegamos, pero somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿no? Y no tengo nada contra la canción. Pero cuántas veces nos conformamos con ser un pequeño pueblo muy feliz, ¿no? Que no entren más, porque estamos bien. Porque empiezan a amedrentar la seguridad de la iglesia que tenemos. Porque ahora voy a tener que tener cuidado de no dejar la cartera. Porque si viene alguien que estamos trabajando con cuidar su identidad y que vuelva a ser hombre y que le gusten las mujeres, y yo tengo hijos. Y ya empiezan todos esos prejuicios. Que el pecado no entre. Hermanos, cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, la iglesia crecía. El común denominador de la iglesia de Hechos es que la iglesia crecía. Tengo pila de pasajes acá. Hechos 1:15, los que estaban reunidos eran 120. Hechos 2:41 y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hechos 4:4 y el número de los varones que creyeron eran 5.000. Hechos 5:14 y el número de los que creías aumentaba grandemente tanto de hombres como mujeres. Hechos 6:1 y crecía el número de los discípulos. Hechos 6:7 y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente y muchos sacerdotes se convertían. Estaban dejando el oficio de sacerdote y se venían a Cristo. El avivamiento en Samaria, capítulo 8, Hechos 9, la iglesia tenía paz y eran edificadas y las iglesias crecían. Lidia y Sarón se convirtieron en 9, muchos de Jope creyeron. Hechos 11, y gran número creyó en Antioquía. Hechos 12:24, y la palabra crecía. Y seguían sintiéndose que eran la comunidad de los 99, porque siempre faltaba uno, porque era una iglesia que no tenía postergación, que siempre se sentían que faltaba uno. Hermanos, para el Señor la cantidad es importante. La referencia en el número de hechos es abrumadora. Es importante para el Señor la cantidad. No es que mide una iglesia si es sana por la cantidad, no estoy diciendo eso. Pero ¿para qué existe la iglesia acá en Torcuato? ¿O en Zárate o en Lomas? ¿Por qué? Te hago esta pregunta, ¿por qué sigue existiendo la iglesia? Para predicar, para estudiar la Biblia. Pero ¿por qué no viene Cristo todavía? Segunda Pedro 3:9 nos responde, para que todos procedan al arrepentimiento. Cristo quiere más número. Cristo quiere más número. Para el Señor el número es importante. Pablo decía, hasta que se complete en el número de los gentiles. Hermanos, que nos sintamos la comunidad de los 99, que siempre falta ocupar esa silla, que siempre estemos buscando al perdido. Unánimes sin postergación. Ahora, miren estos 3 crecimientos de esta iglesia rápidamente. Estaban unánimes, pero en primer lugar en este capítulo, en santidad. El diablo no pudo con Anás y Caifás, que los quería callar, pero como no los pudo callar, metió el pecado en la iglesia, Ananías y Zafira. Estoy entrando en un terreno santo, en un pasaje que es complejo, ¿no? Pero a la vez tan real.
Pero en ese caso hubo disciplina de muerte y dice que los jóvenes lo sacaron. Ahora, yo cuando pienso en estos pasajes, en Levítico 10, donde los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, donde pobre Usa, pagó el pato, porque para Dios las formas son importantes. Estaban llevando el arca de una forma equivocada y el arca se cae y Usa la quiere agarrar y cae fulminado. Dios disciplina de muerte. Dios disciplina de muerte a Acán, que escondió el tesoro. Y Dios disciplina de muerte acá en Hechos capítulo 5, a Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Mintieron con el precio de la heredad de la casa que vendieron. Y Pedro le dice, no me mintieron, le mintieron al Espíritu Santo. Y caen fulminados. Ahora, estos pecados, hermanos, hoy no diríamos que son escandalosos. No estamos hablando de que un problema financiero, que el tesorero se robó toda la plata de la iglesia, un tema moral o sexual de estos que se escuchan. El pecado de Ananías y Zafira fue la hipocresía. Hermanos, termino con esto, pero el pecado de Ananías y Zafira era querer vender algo que no eran. Claro, porque por ahí un tal Bernabé dice que vendió su casa y la entregó todo, y lo escuchó Ananías y Zafira y dijeron, vamos a hacer lo mismo. Pero su corazón no estaba ahí, y tal vez la vendieron por 100 y dijeron, la vendimos por 80. Y a los discípulos pasaron de largo, pero al Señor no. Y el Señor castiga de muerte. Y por eso dije que estoy entrando en un terreno santo, porque gracias a Dios que Dios no obra así, ¿no? Porque tal vez no tendríamos que estar ninguno de nosotros hoy acá. Ninguno de nosotros. El que está acá parado, viniendo en el auto, Señor, perdoname, Señor, limpiame. Pero unánimes, sin postergación. Para el Señor, el crecimiento es importante, pero el crecimiento va a depender ¿de qué? De la santidad. La santidad. Dios quiere una iglesia santa. Y a veces, hermanos, no son los escándalos, o los pecados groseros. A veces es la hipocresía que vivimos día a día. Y como en la cena del Señor nadie nos pone un detector como en Aeroparque o en el aeropuerto de Ezeiza para ver qué llevamos en nuestra valija, nosotros entramos, adoramos y nos vamos igual que de cómo vinimos. Ananías y Zafira quisieron copiar a Bernabé. Y que no estemos mostrando algo que en verdad no somos. Hermanos, ese es el gran peligro de la religiosidad. 72 años de iglesia. ¿Queremos más? Dios quiere una iglesia santa. Pero en segundo lugar, la cantidad. El número. Dice, y se añadían a la iglesia. Y se añadían a la iglesia. El Señor aumentaba, versículo 14, más gran número, así de hombres como de mujeres. Ya hice referencia a esto, no lo voy a repetir. Pero que sigamos cumpliendo la gran comisión. La mejor foto que tenemos que tener, a veces yo me paro el domingo en la cena del Señor y saco fotos y a la noche la veo y me jacto y digo, qué lindo, no que uno se jacta, pero se pone gozoso, decir, wow, qué lindo. ¿Pero sabe cuál es la mejor foto? O por lo menos la que más me agrada a mí, cuando veo que uno tiene sentado al lado a su discípulo, que lo invitó, que lo levanta cuando se cayó, cuando le recarga la sube porque no tiene para venir a la iglesia, cuando está bajón lo visita o habla, cuando lo ayuda a crecer en los primeros pasos, hasta que esté atento y él lo pueda hacer con otro. Esa es la mejor foto. Ahí saben que estaríamos haciendo, no sumando, multiplicando. Porque tener un discípulo que a la vez ese discípulo haga otro discípulo, estaríamos cumpliendo la gran comisión. El énfasis de la gran comisión no es ir. El énfasis de la gran comisión es hacer discípulos. Y muchos años y muchas campañas de evangelismo le pusimos mucho énfasis en el ir. Y el ir está bueno, pero es ir. Es como ir a la ferretería porque te mandaron a comprar algo a la ferretería y llegaste a la ferretería. Fui, ir, pero no compré lo que me pidieron. El Señor nos dijo, vayan y vamos, pero hagan discípulos.
Hermanos, que la iglesia de Torcuato sea caracterizada por tener discípulos. Que no te vayas sin Cristo y pases de esta vida sin tener un nombre y apellido de una persona a la cual estás siguiendo. Estamos peleados por los cargos, pero no tenemos carga por las personas. Sin postergación. ¿En qué? En la santidad. En la cantidad, porque para la cantidad el Señor es importante, porque está la iglesia hasta que todos lleguen al conocimiento de Cristo, pero en último lugar, en dignidad, sirviendo a Cristo. Sirviendo a Cristo. Y cito otra vez una de las canciones. ¿Sí? Siervos y no celebridades. Hermanos, que nuestra meta sea seguir creciendo. Que nuestra iglesia, como decía John Wesley, que mi iglesia sea el mundo. Y termina el libro de Hechos con el último versículo diciendo que la iglesia crecía y sin impedimentos. Me encanta ese versículo, sin impedimentos. ¿Había necesidades? Sí. ¿Había dificultades? Sí. ¿Había adversidad? Sí. ¿Había pecado? Sí. Pero crecían sin impedimento. Sin impedimento no significa que va a haber adversidad, que no va a haber adversidades, la va a haber. Pero cuando la iglesia va unánimes, a un solo objetivo, aunque estemos en desacuerdo en distintas cosas, partido político, de un color de cómo poner acá, pero unánimes en las cosas esenciales, en ir y mostrar a Cristo. Una iglesia sin impedimentos. El Señor no iba tras la multitud y la iglesia tampoco, pero era tan evidente que el Espíritu Santo las guiaba que crecían y crecían. Levantémonos en fe contra toda dificultad y sigamos avanzando. Y si hay algo, hermanos, que no debemos ser, es ser espectadores. Que en esta noche podamos ser actores de la obra de Cristo. ¿Cómo? Unánimes. A veces es necesario que los que están alabando arriba del carro se bajen y ayuden a empujar a los que lo están empujando. Unánimes. Unánimes. Sintiendo lo mismo. ¿Cómo? Acompáñame, ¿cómo eran? Sin prejuicios. ¿Qué más? Sin prescripción, que no haya límites. 3. Sin preceptos, no pongamos excusas. Perseveraban. Sin pavor, no tenían miedo. Sin postergación. Cantidad de hombres se entregaban a Cristo. Quiera Dios que sea así. Gracias por tanta atención y terminamos reflexionando. Inclinamos la cabeza. ¿Te parece? Pero antes de terminar, hablamos mucho para la iglesia. No sé si todos los que están acá tienen a Cristo en su corazón. Siempre me gusta, siempre lo digo y nunca apelo a las emociones, pero qué lindo que podamos sellar con decisiones unánimes. Hemos hablado mucho para la iglesia, que podamos andar unánimes. Rompamos los prejuicios. Rompamos el pavor, no tengamos temor de hablar de Dios. Sin preceptos. Pero tal vez estás en esta noche y vos decís, yo no puedo estar unánime porque todavía no estoy unido a Cristo. Por eso no puedo estar unido a mis hermanos. Porque no son mis hermanos, porque no tengo el mismo Padre. Para andar unánimes, tenés que tener a Cristo. Si viniste en esta noche, qué lindo que podamos sellar este aniversario con decisiones. Pero no solo de una decisión o decisiones de una iglesia que quiere andar como el modelo de la Biblia. Sino tal vez en esta noche hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Lo mejor que puedes hacer es entregarle tu vida a Él, reconocerte pecador y decirle, Señor, sálvame. No importa cómo esté tu vida en esta noche. No importa qué tan metido estés en el pozo.
Del pozo se sale y del barro se limpia. Cristo vino hasta lo más bajo a morir en la cruz para sacarte de ese pozo en el cual estás, que es el pecado. Estás muerto en tus delitos y pecados. Ahí donde estás, si querés aceptar a Cristo en tu corazón, con las palabras que te salgan, decirle: Señor, sálvame. Haceme un hijo o una hija tuya. Él vendrá a morar y a vivir con vos y nunca más seguirá como cantábamos en esa canción y tendrás la seguridad de la salvación. Pero si no puedes cantar en esa canción con seguridad en esta noche, decirle: Señor, sálvame. Haceme un hijo o una hija tuya. Me reconozco pecador y quiero que seas mi salvador. Con tus palabras decíselo. ¿Te animás? Deja de ser un espectador. ¿Querés dejar de ser un espectador? Tenés que tener a Cristo para ser un actor. Ahí donde estás, toma esta decisión si querés hacerla. Que el Señor hable a tu corazón y que vos le puedas abrir las puertas de tu corazón. ¿Hay alguien que quiera hacer esta decisión de fe? No te quedes como viniste. Quiera Dios que todos los que estemos acá seamos salvos, pero si no lo hay, acércate, vení y podamos hablar para acompañarte y que vas a tener a Cristo en tu corazón. ¿Hay alguien que tal vez no visita y quiera aceptar a Cristo en su corazón? Si querés, levanta tu mano ahora, que te acompañamos, te acompaño, todos tenemos la cabeza inclinada. ¿Hay alguien en esta noche que quiera aceptar a Cristo en su corazón? Como no los conozco, quiero hacer este llamado. Tal vez te invitaron, tal vez viniste a ver lo que era una fiesta, pero la mejor fiesta, dice la Biblia, que se da en los cielos, cuando un pecador pasa de muerte a vida. Sí, así como escuchaste, en los cielos hay fiesta si un pecador se reconoce pecador y le da su vida a Cristo. ¿Hay alguien en esta noche? No te quedes como viniste. Y para los que somos hijos de Dios y somos parte de la iglesia, que andemos guardando la unidad, pero no persiguiendo la unidad, sino persiguiendo a Cristo.